inmobiliario abandonó a su esposa por no tener hijos. 5 años después, la encontró con trillizos. Señor Fernández, le aseguro que este es el momento perfecto para invertir, dijo Carlos con una sonrisa confiada, sosteniendo el teléfono con el hombro mientras firmaba unos documentos. El mercado está en alza y esta propiedad se revalorizará en cuestión de meses. Confíe en mí, no se arrepentirá. Mientras Carlos cerraba el trato, su secretaria entró con un sobre en la mano. Señor Mendoza, su esposa dejó esto para usted. Dijo que era importante. Carlos frunció el ceño, tomando el sobre con cierta inquietud. Lo abrió rápidamente y sus ojos se iluminaron al leer su contenido. Mariana, exclamó, levantándose de un salto. Tengo que irme. Salió corriendo de la oficina, ignorando las miradas sorprendidas de sus colegas. En el ascensor, su corazón latía con fuerza. El mensaje de Mariana era claro: tenemos cita con el médico. Hoy sabremos los resultados. Mientras conducía por las calles congestionadas de Madrid, Carlos no podía dejar de pensar en lo mucho que anhelaba ser padre. Él y Mariana llevaban 3 años intentando concebir, y cada mes que pasaba sin éxito era una prueba para su matrimonio. Llegó al hospital justo a tiempo para ver a Mariana sentada en la sala de espera, su rostro una mezcla de esperanza y temor. Llegué, mi amor, dijo Carlos, sentándose a su lado y tomando su mano. Estamos juntos en esto, pase lo que pase. Mariana le dedicó una sonrisa temblorosa. Tengo miedo, Carlos. ¿Y si las noticias no son buenas? No pienses así, respondió él, besando su frente. Sea cual sea el resultado, lo enfrentaremos juntos. El médico los llamó y ambos entraron al consultorio, sus manos entrelazadas como si fueran un ancla en medio de la incertidumbre. El doctor los recibió con una expresión seria que hizo que el estómago de Carlos se encogiera. Señores Mendoza, tengo los resultados de sus exámenes, comenzó el médico, su voz profesional pero compasiva. Me temo que las noticias no son las que esperábamos. Carlos sintió que el mundo se detenía. Miró a Mariana, cuyo rostro había palidecido. En ese momento, mientras el médico continuaba hablando sobre opciones y tratamientos, Carlos se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sueño de la familia perfecta que había imaginado comenzaba a desmoronarse, y el miedo a lo desconocido se instaló en su pecho como un peso insoportable. Carlos apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. No es el fin del mundo, mi amor, dijo, intentando sonar optimista. Hay otras opciones, podemos. ¿Podemos qué, Carlos?, interrumpió Mariana, su voz quebrada por el dolor. ¿Seguir intentando hasta que nos volvamos locos? ¿Gastar todos nuestros ahorros en tratamientos que tal vez nunca funcionen? Carlos estacionó el auto frente a su casa, una hermosa villa que ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía. No nos rindamos aún, por favor, suplicó, tomando la mano de Mariana. Quizás es solo cuestión de tiempo. Mariana retiró su mano bruscamente. ¿Tiempo? Llevamos 3 años, Carlos. 3 años de esperanzas y decepciones. No puedo seguir así. Entraron a la casa, el aire cargado de tensión y sueños rotos. Carlos observó cómo Mariana se dirigía directamente a la habitación que habían preparado como cuarto infantil. La siguió, su corazón encogiéndose al ver a su esposa acariciar la cuna vacía. Podríamos adoptar, sugirió Carlos, acercándose a ella. Hay tantos niños que necesitan un hogar. Mariana se volvió hacia él, sus ojos llenos de dolor y frustración. ¿Y renunciar a tener un hijo propio? ¿A sentirlo crecer dentro de mí? Carlos, tú no entiendes. Esto me está destruyendo. Carlos la abrazó, sintiendo como ella temblaba en sus brazos. Lo entiendo, mi amor. También me duele. Pero te amo, y juntos podemos superar esto. Esa noche, acostados en la cama, el silencio entre ellos era más profundo que nunca. Carlos miraba el techo, su mente dando vueltas. El deseo de ser padre, de tener un heredero, siempre había sido una parte fundamental de su visión del futuro.
Ahora, ese sueño parecía cada vez más lejano. Y sí, comenzó a decir, pero se detuvo. Mariana se volvió hacia él, sus ojos brillantes en la oscuridad. ¿Y sí qué, Carlos? Él dudó, sabiendo que sus siguientes palabras podrían cambiar todo. ¿Y si consideramos otras opciones? Quizás, donantes de óvulos o... El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana se incorporó lentamente, mirándolo con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Estás sugiriendo que tenga el hijo de otra mujer? No, no es eso, se apresuró a decir Carlos, dándose cuenta de su error. Solo pensaba en todas las posibilidades. Pero el daño ya estaba hecho. Mariana se levantó de la cama, sus hombros temblando. Tal vez deberías buscar a alguien que pueda darte lo que yo no puedo, dijo con voz entrecortada antes de salir de la habitación. Carlos se quedó solo, escuchando los sollozos ahogados de Mariana desde el baño. Una semilla de duda se plantó en su mente, una idea peligrosa que comenzó a crecer, ¿y si realmente necesitaba buscar otra manera de cumplir su sueño de ser padre? La noche avanzaba, y con ella, la grieta en su matrimonio se hacía cada vez más profunda. Carlos no sabía que sus próximas decisiones cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, Carlos recibió una llamada inesperada. «¿Señor Mendoza? Soy la doctora Ramírez, de la clínica de fertilidad». El corazón de Carlos dio un vuelco. «Sí, dígame. Tenemos nuevos tratamientos experimentales que podrían interesarle. ¿Le gustaría programar una consulta?» Carlos dudó, pensando en Mariana y en cómo reaccionaría. «Yo, necesito pensarlo. ¿Puedo llamarle luego?» Esa noche, durante la cena, Carlos decidió abordar el tema. «Mariana, recibí una llamada de la clínica. Hay nuevos tratamientos que podríamos». Mariana dejó caer su tenedor, el sonido resonando en el silencio de la cocina. «No, Carlos. No puedo seguir con esto. Cada intento fallido me destroza un poco más». «Pero esta podría ser nuestra oportunidad», insistió Carlos, su voz teñida de desesperación. «¿No quieres intentarlo una vez más?» Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. «¿Y si falla de nuevo? ¿Cuántas veces más tengo que someterme a esto? ¿Cuándo será suficiente para ti?» Las palabras de Mariana golpearon a Carlos como un puñetazo. Se dio cuenta de que su obsesión por tener un hijo estaba consumiendo todo lo demás, incluso su amor por ella. «Lo siento», murmuró, extendiendo su mano sobre la mesa. Pero Mariana ya se había levantado, alejándose de él. Esa noche, acostado solo en la cama, Carlos no podía dejar de pensar en el futuro. Imaginaba una casa llena de risas infantiles, un hijo al que enseñarle todo sobre el negocio inmobiliario, alguien que continuara su legado. La idea de renunciar a ese sueño le resultaba insoportable. A la mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Llamó a la doctora Ramírez y programó una consulta, sin decírselo a Mariana. Días después, sentado frente a la doctora, Carlos escuchaba con atención las opciones disponibles. «El tratamiento es prometedor, pero debo advertirle que no hay garantías», explicó la doctora. «Además, el costo es considerable». Carlos asintió, su determinación inquebrantable. «Haré lo que sea necesario». «¿Cuándo podemos empezar?» Fue entonces cuando la doctora hizo la pregunta que Carlos temía: ¿su esposa está de acuerdo con esto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía ser honesto con Mariana y arriesgarse a perderla, o podía seguir adelante con el tratamiento sin su conocimiento. Ella lo entenderá, mintió Carlos, sintiendo como el peso de su decisión se asentaba en su pecho. Salió de la clínica con una mezcla de esperanza y culpa. Mientras conducía de regreso a casa, su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo le explicaría esto a Mariana? ¿Entendería sus motivos o sería el final definitivo de su matrimonio? La luz del semáforo cambió a rojo, y Carlos se detuvo.
Miró su reflejo en el espejo retrovisor y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. ¿En qué se estaba convirtiendo? ¿Valía la pena sacrificar su matrimonio por la posibilidad de tener un hijo? El semáforo cambió a verde, pero Carlos permaneció inmóvil, paralizado por el peso de su decisión. El sonido de las bocinas detrás de él lo sacó de su trance. Avanzó, sabiendo que cada kilómetro que recorría lo acercaba más a un punto de no retorno en su relación con Mariana. Mariana, tenemos que hablar, dijo Carlos, su voz temblando ligeramente. Ella suspiró, dejando a un lado el libro que sostenía. ¿Sobre qué, Carlos? ¿Más tratamientos? ¿Más decepciones? Carlos se acercó, sentándose frente a ella. He estado pensando, tal vez deberíamos considerar otras opciones. ¿Qué otras opciones?, preguntó Mariana, su voz teñida de sospecha. Carlos respiró hondo. Fui a ver a la doctora Ramírez hoy. Hay un nuevo tratamiento experimental que... ¿Qué hiciste que? Interrumpió Mariana, levantándose de golpe. ¿Fuiste sin decírmelo? Quería explorar todas las posibilidades antes de... Basta, Carlos, gritó Mariana, lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas. ¿No lo entiendes? No puedo seguir así. Cada intento fallido me destroza un poco más. Ya no sé quién soy sin esta obsesión por ser madre. Carlos intentó tomarle la mano, pero ella se alejó. Mariana, por favor. Solo quiero que seamos una familia completa. ¿Y yo no soy suficiente familia para ti?, preguntó ella, su voz quebrada por el dolor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible, una que tal vez no podría volver a cruzar. Lo siento, murmuró, pero las palabras sonaron vacías incluso para él. Mariana lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. Necesito tiempo, Carlos. Tiempo para pensar, para entender qué quiero realmente en mi vida. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Carlos, el miedo apoderándose de él. Digo que tal vez deberíamos separarnos por un tiempo, respondió Mariana, las palabras saliendo con dificultad. Carlos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No, Mariana, por favor. Podemos superar esto juntos. Pero Mariana ya estaba recogiendo sus cosas. Necesito espacio, Carlos. No puedo seguir viviendo bajo la sombra de algo que tal vez nunca suceda. Esa noche, Carlos se quedó solo en la casa que una vez imaginó llena de risas infantiles. Mirando la habitación vacía que habían preparado con tanta ilusión, se dio cuenta de que su obsesión por tener un hijo lo estaba llevando a perder lo más valioso que tenía, el amor de Mariana. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carlos se sumergió en el trabajo, tratando de no pensar en la ausencia de Mariana. Pero cada noche, al regresar a casa, el silencio lo golpeaba con fuerza. Una semana después, recibió una llamada de la clínica. Señor Mendoza, tenemos los resultados de sus exámenes, dijo la voz al otro lado de la línea. Carlos cerró los ojos, su corazón latiendo con fuerza. Dígame, respondió, su voz apenas un susurro. Me temo que las noticias no son buenas, continuó la doctora. Los resultados indican que... Mientras escuchaba, Carlos sintió como su mundo se desmoronaba aún más. No solo había alejado a Mariana, sino que ahora enfrentaba la posibilidad de que el problema no fuera solo de ella. Colgó el teléfono, sintiéndose más solo que nunca. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Valía la pena sacrificar todo por un sueño que tal vez nunca se haría realidad? Con manos temblorosas, marcó el número de Mariana. Necesitaba hablar con ella, explicarle, pedirle perdón. Pero cuando la llamada fue directamente al buzón de voz, Carlos se dio cuenta de que tal vez era demasiado tarde. Se sentó en el sofá, la cabeza entre las manos, enfrentando la dura realidad de sus decisiones. El futuro que había imaginado se desvanecía frente a sus ojos, y no sabía cómo recuperar lo que había perdido. Una tarde,
mientras revisaba distraídamente unos contratos en su oficina, su teléfono sonó. El nombre de Mariana parpadeó en la pantalla, haciendo que su corazón diera un vuelco. Mariana, respondió, su voz temblorosa. Carlos, necesitamos hablar, dijo ella, su tono serio y decidido. ¿Puedes venir a la cafetería donde solíamos reunirnos? Por supuesto, respondió él, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Estaré allí en media hora. El trayecto hasta la cafetería fue el más largo de su vida. Carlos repasaba mentalmente todo lo que quería decirle a Mariana, cuánto la extrañaba, cómo se había dado cuenta de sus errores, su deseo de intentarlo de nuevo. Al llegar, la vio sentada en una mesa al fondo, su rostro serio y decidido. Carlos se acercó, sintiendo que cada paso lo llevaba hacia un momento decisivo en su vida. «Hola, Mariana», dijo, sentándose frente a ella. Ella lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. «Carlos, he estado pensando mucho en estos meses y he tomado una decisión». El corazón de Carlos se aceleró. «Yo también he estado pensando, Mariana. Me di cuenta de que cometí un error terrible. Nuestra relación es más importante que...» «Carlos», lo interrumpió ella, levantando una mano. «Por favor, déjame hablar. He decidido que no puedo seguir con esto. Nuestro matrimonio se ha convertido en algo que ya no reconozco». Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. «Pero Mariana, podemos arreglarlo. Yo cambiaré, te lo prometo. Olvidémonos de tener hijos, solo». «No se trata solo de tener hijos», dijo ella, su voz quebrada pero firme. «Se trata de cómo nos hemos perdido en el camino. Tú te obsesionaste con la idea de ser padre, y yo me perdí a mí misma tratando de ser la esposa perfecta, la futura madre perfecta». Carlos sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Por favor, dame otra oportunidad. Podemos empezar de nuevo». Mariana negó con la cabeza, sus propios ojos húmedos. «Lo siento, Carlos. Pero creo que lo mejor es que sigamos caminos separados. He presentado la solicitud de divorcio». El mundo pareció detenerse para Carlos. Las palabras, solicitud de divorcio, resonaban en su mente, incapaz de procesarlas completamente. «No puedes hablar en serio», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo siento, Carlos», repitió Mariana, levantándose. «Es lo mejor para ambos». Carlos la vio alejarse, incapaz de moverse, incapaz de llamarla. Se quedó sentado en la cafetería, rodeado de parejas felices y familias, sintiéndose más solo que nunca. Esa noche, de vuelta en su casa vacía, Carlos se enfrentó a la realidad de sus decisiones. Había perseguido tan ciegamente su deseo de ser padre que había perdido de vista lo más importante, el amor que él y Mariana compartían. Mirando las fotos de su boda, los recuerdos de tiempos más felices, Carlos tomó una decisión impulsiva. Si no podía tener a Mariana, si no podía tener la familia que siempre soñó, entonces tal vez era hora de empezar de nuevo. Completamente de nuevo. Con manos temblorosas, comenzó a buscar ofertas de trabajo en otras ciudades, otros países incluso. La idea de dejar atrás todo lo que conocía era aterradora, pero la perspectiva de quedarse y ver cómo su vida soñada se desmoronaba era aún peor. Mientras planeaba su escape, su nueva vida, Carlos no podía evitar preguntarse, ¿estaba tomando la decisión correcta? ¿O estaba cometiendo el error más grande de su vida, completamente el vacío que dejó Madrid y, sobre todo, Mariana? Una mañana de primavera, Carlos caminaba por el parque de la Ciudadela, su rutina habitual antes de ir a la oficina. El parque estaba lleno de vida, parejas paseando, niños jugando, y el sonido de risas llenando el aire. Cada risa infantil era un recordatorio punzante de lo que había perdido, de los sueños que había dejado atrás. Se sentó en un banco, observando a una familia cercana. Un padre jugaba con sus dos hijos mientras la madre los miraba con amor. Carlos no pudo evitar imaginar cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. «Disculpe, ¿tiene hora?», preguntó una voz a su lado, sacándolo de sus pensamientos.
Carlos se giró para responder y su corazón se detuvo. Frente a él estaba Mariana, tan hermosa como la recordaba, pero con un brillo diferente en sus ojos. Mariana, logró decir, su voz apenas un susurro. Los ojos de ella se abrieron de par en par, reconociéndolo. ¿Carlos? No puedo creerlo, ¿qué haces aquí? Yo, vivo aquí ahora, respondió él, aún en shock. ¿Y tú? Estoy de vacaciones con... Mariana se interrumpió, mirando hacia un grupo de niños que jugaban cerca. Con mis hijos. Carlos siguió su mirada y sintió como si el mundo se detuviera. Allí, jugando alegremente, había 3 niños idénticos, no mayores de 4 años. Trillizos. ¿Son tuyos?, preguntó Carlos, su voz temblando. Mariana asintió, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Sí, nacieron 1 año después de que te fuiste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sentía que su cabeza daba vueltas, tratando de procesar la información. Los hijos que tanto había deseado, la familia que había soñado, estaban allí frente a él, pero ya no eran suyos. Yo, no sé qué decir, murmuró Carlos, sus ojos fijos en los niños que jugaban ajenos a la tensión que se desarrollaba a pocos metros. Mariana lo miró con una mezcla de compasión y determinación. No hay mucho que decir, Carlos. La vida siguió su curso. Pero, ¿cómo? Quiero decir, nosotros intentamos por tanto tiempo. Carlos no pudo terminar la frase. Fue un milagro, respondió Mariana suavemente. Un último tratamiento experimental que decidí probar después de que te fuiste. Nunca esperé que funcionara, y mucho menos que resultaran ser 3. Carlos sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Todo lo que siempre había deseado estaba frente a él, pero completamente fuera de su alcance. Mariana, comenzó, pero ella lo interrumpió. No, Carlos. Lo que sea que vayas a decir, por favor, no lo hagas. Hemos seguido adelante, ambos. Y mis hijos, ellos son mi vida ahora. En ese momento, uno de los niños se acercó corriendo. Mamá. Mira lo que encontré. Mariana sonrió, una sonrisa llena de amor que Carlos nunca había visto antes. Es hermoso, cariño. Ve a mostrárselo a tus hermanos. El niño corrió de vuelta, sin siquiera notar a Carlos. Tengo que irme, dijo Mariana, levantándose. Fue interesante verte, Carlos. Carlos se puso de pie, sintiendo que si no decía algo ahora, perdería su última oportunidad. Mariana, espera. Yo, lo siento. Por todo. Ella lo miró por un momento, sus ojos suavizándose ligeramente. Yo también lo siento, Carlos. Pero a veces, las cosas simplemente suceden como deben suceder. Con eso, se alejó hacia sus hijos, dejando a Carlos solo en el banco, observando cómo la familia que siempre había soñado se alejaba de él para siempre. Mientras los veía marcharse, Carlos se dio cuenta de que el destino tenía un sentido del humor cruel. Había abandonado todo por el sueño de tener hijos, solo para descubrir que ese sueño se había hecho realidad sin él. Ahora, parado solo en medio del parque lleno de familias felices, Carlos se preguntó si alguna vez podría superar el peso de sus decisiones pasadas y encontrar la paz que tanto anhelaba. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, su teléfono sonó. Era Lucía, una mujer que había estado viendo en los últimos meses. Carlos, ¿dónde estás? Pensé que nos veríamos para cenar, dijo Lucía, su voz mezclada con preocupación e irritación. Carlos se detuvo en seco, dándose cuenta de que había olvidado por completo sus planes. Lo siento, Lucía. Yo, he tenido mucho en mente últimamente. ¿Está todo bien? ¿Has estado actuando extraño desde hace unos días?, preguntó ella. Carlos dudó por un momento antes de responder. Necesitamos hablar, Lucía. ¿Podemos vernos en el café de siempre en media hora? Claro, ahí estaré, respondió ella, la preocupación evidente en su voz. 30 minutos después,
Carlos estaba sentado frente a Lucía en una pequeña cafetería. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero Carlos apenas lo notaba, su mente aún atrapada en los recuerdos de Mariana y los niños. «Carlos, me estás asustando». «¿Qué está pasando?», preguntó Lucía, tomando su mano sobre la mesa. Él la miró, viendo la preocupación en sus ojos. Lucía era hermosa, inteligente y cariñosa. En otras circunstancias, podría haber sido la mujer perfecta para él. Pero ahora... «Lucía, yo vi a mi ex esposa hace unos días», comenzó Carlos, su voz temblando ligeramente. «Oh», dijo Lucía, retirando su mano. «¿Y qué pasó?». Carlos respiró hondo antes de continuar. «Tiene hijos. Trillizos. Y son míos, Lucía. Biológicamente, al menos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía lo miraba con una mezcla de shock y confusión. «Pero, ¿cómo es posible?». «Pensé que no podían tener hijos», dijo finalmente. «Yo también lo pensaba», respondió Carlos, pasándose una mano por el cabello. «Fue después de que nos separamos. Un último tratamiento que funcionó». Lucía se reclinó en su silla, procesando la información. «¿Y ahora qué, Carlos? ¿Qué significa esto para nosotros?». Carlos la miró, sintiendo una punzada de culpa. «No lo sé, Lucía. Honestamente, no lo sé. Ver a Mariana, ver a los niños, ha revuelto muchas cosas en mí». «¿Todavía la amas?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Carlos cerró los ojos por un momento. «No se trata de amor, Lucía. Se trata de arrepentimiento, de ¿qué hubiera pasado si?, de la vida que podría haber tenido». Lucía se levantó lentamente, lágrimas formándose en sus ojos. «Creo que necesito tiempo para pensar, Carlos. Y creo que tú también lo necesitas». «Lucía, por favor», comenzó Carlos, pero ella ya se estaba alejando. «Llámame cuando hayas aclarado tu mente y tu corazón», dijo Lucía antes de salir del café. Carlos se quedó solo, rodeado de parejas felices y el bullicio del café. Se dio cuenta de que, una vez más, sus decisiones y su pasado estaban afectando su presente y su futuro. Mientras miraba por la ventana, vio a una familia pasar, un padre, una madre y 3 niños pequeños. Por un momento, imaginó que eran Mariana y sus hijos, la vida que podría haber tenido si hubiera sido más paciente, más comprensivo. Carlos sacó su teléfono y miró la pantalla de inicio. La foto de fondo era una de él y Lucía en su último viaje juntos. 2 vidas, 2 futuros posibles, y él atrapado en el medio, incapaz de avanzar en ninguna dirección. ¿Cómo podía elegir entre el fantasma de una vida que nunca tuvo y la promesa de un futuro con alguien que realmente lo amaba? Carlos se dio cuenta de que estaba en una encrucijada, y la decisión que tomara ahora definiría el resto de su vida. Una mañana, mientras revisaba distraídamente su correo electrónico en la oficina, un mensaje captó su atención. Era de la clínica de fertilidad en Madrid, la misma donde él y Mariana habían recibido tantas decepciones años atrás. Con manos temblorosas, abrió el correo. «Estimado señor Mendoza, esperamos que este mensaje lo encuentre bien. Nos ponemos en contacto con usted debido a un descubrimiento reciente en nuestros registros. Hemos encontrado información crucial relacionada con su caso que creemos que debería conocer. Por favor, contáctenos lo antes posible para discutir este asunto en persona. Atentamente, Doctora Ramírez, Clínica de Fertilidad San Rafael». El corazón de Carlos latía con fuerza. ¿Qué podría ser tan importante como para que la clínica lo contactara después de tantos años? Sin pensarlo 2 veces, marcó el número de la clínica. «Clínica de Fertilidad San Rafael, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió una voz amable. «Soy Carlos Mendoza. Recibí un correo de la doctora Ramírez. Necesito hablar con ella urgentemente», dijo Carlos, su voz temblando ligeramente. Después de unos momentos de espera que parecieron eternos, la voz de la doctora Ramírez sonó al otro lado de la línea. «Señor Mendoza, gracias por llamar tan pronto.
Tenemos que discutir algo muy importante, dijo la doctora con un tono serio. ¿De qué se trata, doctora? ¿Tiene que ver con los hijos de Mariana?, preguntó Carlos, conteniendo la respiración. Hubo un breve silencio antes de que la doctora respondiera. Señor Mendoza, hemos descubierto que hubo un error en nuestros registros hace 5 años. El tratamiento experimental que se le aplicó a su esposa, ex esposa, no fue el que creíamos. Carlos sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quiere decir? El tratamiento que recibió la señora Mendoza fue en realidad una versión preliminar de una terapia que estábamos desarrollando. Una terapia que podría tener efectos a largo plazo en la fertilidad del padre. Las implicaciones de lo que la doctora estaba diciendo comenzaron a asentarse en la mente de Carlos. Está diciendo que yo podría. Señor Mendoza, existe una alta probabilidad de que usted sea completamente fértil ahora. El tratamiento que accidentalmente se le administró a su esposa parece haber tenido un efecto indirecto en su propia fertilidad. Carlos se desplomó en su silla, su mente dando vueltas. Todos estos años, había creído que el problema era suyo, que nunca podría ser padre. Y ahora. Necesitamos que venga a Madrid para realizar algunas pruebas y confirmar estos hallazgos, continuó la doctora. Entendemos que esto es una noticia impactante, pero es crucial que actuemos rápidamente. Carlos apenas podía encontrar su voz. Yo estaré allí. Tomaré el primer vuelo que pueda. Colgó el teléfono, sintiéndose como si estuviera en un sueño. O tal vez una pesadilla. La posibilidad de ser padre, el sueño que había perseguido durante tanto tiempo, ahora estaba potencialmente a su alcance. Pero, ¿a qué costo? Miró la foto de Lucía en su teléfono y luego a la ventana, imaginando a Mariana y los trillizos en algún lugar de Barcelona. 2 vidas, 2 futuros, y ahora una nueva variable que lo cambiaba todo. Con manos temblorosas, comenzó a buscar vuelos a Madrid. Cada clic lo acercaba más a un futuro incierto, a decisiones que cambiarían el curso de su vida para siempre. ¿Qué haría con esta nueva información? ¿Cómo afectaría esto su relación con Lucía? ¿Y qué pasaría si Mariana se enterara? Mientras confirmaba su reserva de vuelo, Carlos se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un viaje que no solo lo llevaría de vuelta a Madrid, sino también al corazón de todo lo que había dejado atrás. Al salir del aeropuerto, el calor familiar de Madrid lo envolvió. Tomó un taxi hacia la clínica, su corazón latiendo cada vez más rápido a medida que se acercaban. Cuando finalmente llegó, se quedó un momento frente al edificio, respirando profundamente antes de entrar. Señor Mendoza, la doctora Ramírez lo está esperando, le informó la recepcionista con una sonrisa amable. Carlos asintió y siguió al asistente por el pasillo. Cada paso resonaba en sus oídos, recordándole todas las veces que había recorrido ese mismo camino años atrás, lleno de esperanza y luego de decepción. La doctora Ramírez lo recibió con una expresión seria pero cálida. Señor Mendoza, gracias por venir tan rápido. Por favor, tome asiento. Carlos se sentó, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Doctora, necesito saber exactamente qué está pasando. La doctora asintió, abriendo una carpeta frente a ella. Como le mencioné por teléfono, descubrimos que el tratamiento experimental que se le administró a su ex esposa tuvo un efecto inesperado. Parece que no solo mejoró su fertilidad, sino que también tuvo un impacto en la suya. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Carlos, inclinándose hacia adelante. El tratamiento contenía ciertos compuestos que, al parecer, pueden ser transferidos durante el contacto íntimo, explicó la doctora, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Estos compuestos parecen haber estimulado la producción de esperma saludable en su cuerpo. Carlos se quedó sin palabras por un momento, tratando de procesar la información. Entonces, ¿está diciendo que soy fértil? Eso es lo que necesitamos confirmar con algunas pruebas, respondió la doctora. Pero según nuestros hallazgos, existe una alta probabilidad de que así sea. Carlos se pasó una mano por el cabello, su mente dando vueltas. Dios mío,
todos estos años. Entiendo que esto es mucho para asimilar, dijo la doctora Ramírez con simpatía. Pero hay algo más que necesita saber. Carlos la miró, sintiendo que su corazón se aceleraba aún más. ¿Qué es? La doctora tomó una respiración profunda antes de continuar. Los trillizos de su ex esposa, existe la posibilidad de que usted sea el padre biológico. El mundo pareció detenerse para Carlos. Las palabras de la doctora resonaban en su cabeza, mezclándose con los recuerdos de los niños que había visto en el parque de Barcelona. ¿Cómo es posible?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. El tratamiento que recibió su ex esposa tardó un tiempo en hacer efecto. Si ustedes estuvieron juntos poco antes de separarse, existe la posibilidad de que la concepción ocurriera en ese momento. Carlos se levantó de la silla, incapaz de quedarse quieto. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que una vez fue su hogar. ¿Mariana lo sabe? No, aún no hemos contactado con ella, respondió la doctora. Queríamos hablar con usted primero y realizar las pruebas necesarias. Carlos se volvió hacia la doctora, sus ojos llenos de determinación y miedo. ¿Qué necesito hacer? Primero, necesitamos realizar algunas pruebas de fertilidad, explicó la doctora Ramírez. Y si los resultados son positivos, podríamos proceder con una prueba de paternidad, si usted está de acuerdo. Carlos asintió lentamente, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Hagámoslo. Mientras la doctora comenzaba a explicar el proceso, Carlos no podía dejar de pensar en las implicaciones de todo esto. Si las pruebas confirmaban lo que la doctora sospechaba, su vida cambiaría para siempre. Los hijos que siempre había deseado podrían ser suyos después de todo. Pero, ¿qué significaría esto para Mariana? ¿Para los niños? ¿Y qué pasaría con Lucía y la vida que había comenzado a construir en Barcelona? Mientras se preparaba para las pruebas, Carlos se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio. Las decisiones que tomaría en los próximos días no solo afectarían su futuro, sino el de todos los que lo rodeaban. Con cada latido de su corazón, sentía que se acercaba más a una verdad que podría cambiarlo todo. Señor Mendoza, comenzó la doctora, su voz calmada pero con un toque de emoción, tengo los resultados de sus pruebas. Carlos se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que la doctora podría oírlo. Por favor, dígame. La doctora Ramírez sonrió suavemente. Las pruebas confirman nuestra teoría inicial. Su fertilidad ha mejorado significativamente. De hecho, según estos resultados, usted es completamente capaz de concebir un hijo. Las palabras golpearon a Carlos como una ola, dejándolo sin aliento. Entonces, ¿puedo ser padre? Sí, señor Mendoza. Biológicamente, no hay nada que se lo impida. Carlos se levantó de la silla, incapaz de contener la emoción. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que una vez fue testigo de sus sueños rotos. Ahora, esos sueños parecían renacer. Pero hay más, continuó la doctora, su tono volviéndose más serio. Sobre los trillizos. Carlos se volvió rápidamente, su corazón saltando un latido. Sí. Basándonos en la cronología y los efectos del tratamiento, existe una alta probabilidad de que usted sea el padre biológico. Sin embargo, para confirmarlo, necesitaríamos realizar una prueba de paternidad. El mundo pareció detenerse para Carlos. Los niños que había visto en el parque de Barcelona, esos pequeños que lo habían mirado sin reconocerlo, podrían ser suyos. Sus hijos. Yo, necesito sentarme, murmuró Carlos, regresando a su silla con piernas temblorosas. La doctora Ramírez lo miró con comprensión. Entiendo que esto es mucho para procesar. Pero hay decisiones importantes que debe tomar ahora. Carlos asintió lentamente, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué debo hacer? Primero, debe decidir si quiere proceder con la prueba de paternidad. Y si es así, debemos considerar cómo abordar esto con su ex esposa. La mención de Mariana trajo una nueva ola de emociones.
¿Cómo reaccionaría ella ante esta noticia? ¿Cómo afectaría esto a los niños? Doctora, comenzó Carlos, su voz temblando ligeramente, si resulta que soy el padre, ¿qué derechos tengo? La doctora Ramírez suspiró. Eso es algo que tendría que discutir con un abogado, señor Mendoza. Pero le advierto, este es un terreno legal y ético muy complicado. Carlos se pasó una mano por el cabello, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Necesito tiempo para pensar. Esto lo cambia todo. Lo entiendo, asintió la doctora. Tome el tiempo que necesite. Pero recuerde, cuanto más esperemos, más complicada podría volverse la situación. Carlos se levantó, sintiéndose como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Gracias, doctora. Le haré saber mi decisión pronto. Salió de la clínica en un estado de aturdimiento, el sol de Madrid golpeando su rostro. Mientras caminaba sin rumbo por las calles que una vez conoció tan bien, su mente era un caos de pensamientos y emociones. Por un lado, estaba la alegría abrumadora de saber que podía ser padre, que el sueño que había perseguido durante tanto tiempo era ahora posible. Por otro, estaba el shock de saber que ya podría serlo, que los trillizos que había visto brevemente podrían ser suyos. Y luego estaba Lucía. La mujer que había estado a su lado en Barcelona, que lo había ayudado a reconstruir su vida. ¿Cómo encajaba ella en todo esto? Carlos se detuvo frente a un parque infantil, observando a los niños jugar. En cada risa, en cada grito de alegría, veía a los trillizos. Sus posibles hijos. Sacó su teléfono, mirando la pantalla por un largo momento. Tenía 2 llamadas que hacer, 2 conversaciones que podrían cambiar el curso de su vida para siempre. Con el corazón latiendo fuertemente, marcó el primer número. Mientras esperaba que respondieran, Carlos se dio cuenta de que estaba a punto de abrir una puerta que, una vez abierta, nunca podría cerrarse de nuevo. Hola, respondió una voz familiar al otro lado de la línea. Carlos tomó una respiración profunda. Mariana, soy yo. Necesitamos hablar. Carlos, respondió finalmente Mariana, su voz una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Qué sucede? Carlos cerró los ojos, apoyándose contra un árbol del parque. Las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo, y lo sabía. Mariana, estoy en Madrid. Hay algo que necesitas saber, algo importante sobre los niños. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Cuando Mariana habló de nuevo, su voz temblaba ligeramente. ¿De qué estás hablando, Carlos? ¿Qué tiene que ver con los niños? Carlos respiró hondo, reuniendo todo su coraje. He estado en la clínica de fertilidad. Descubrieron algo sobre el tratamiento que recibiste hace años. Existe la posibilidad de que yo sea el padre biológico de los trillizos. El jadeo de Mariana fue audible incluso a través del teléfono. ¿Qué? Carlos, eso es imposible. Tú te fuiste antes de que. Lo sé, interrumpió Carlos suavemente. Pero el tratamiento tuvo efectos que no esperábamos. En mí. Y el tiempo coincide, Mariana. Existe una posibilidad real. El silencio que siguió fue tan tenso que Carlos podía sentirlo físicamente. Cuando Mariana finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Qué quieres decir con efectos en ti? Carlos cerró los ojos, las palabras saliendo con dificultad. El tratamiento me hizo fértil, Mariana. Todos estos años, pensé que no podía tener hijos, pero... No, interrumpió Mariana, su voz ahora más firme. No, Carlos. No puedes aparecer así, después de 5 años, y decir algo como esto. Los niños, ellos son mi vida. No puedes simplemente. Lo sé, dijo Carlos rápidamente, sintiendo el pánico en la voz de Mariana. No estoy aquí para causar problemas, te lo juro. Solo creo que merecemos saber la verdad. Por los niños. Por nosotros. Hubo otro largo silencio.
Carlos podía imaginar a Mariana al otro lado de la línea, probablemente mirando a los trillizos, su mundo tambaleándose tanto como el suyo. ¿Qué propones?, preguntó finalmente Mariana, su voz cansada pero resignada. Carlos respiró profundamente. Una prueba de paternidad. Solo para estar seguros. Y después, bueno, después podemos decidir qué hacer. Mariana soltó una risa amarga. ¿Decidir qué hacer? Carlos, estos niños han vivido 5 años sin un padre. Tienen su vida, su rutina. No puedes simplemente. Lo sé, interrumpió Carlos suavemente. No pretendo alterar sus vidas. Solo quiero conocerlos. Si resulta que son míos, quiero ser parte de sus vidas de alguna manera. Como tú lo consideres apropiado. Hubo otro largo silencio. Carlos podía escuchar el latido de su propio corazón, esperando la respuesta que podría cambiar todo. Finalmente, Mariana habló, su voz una mezcla de resignación y determinación. Está bien, Carlos. Haremos la prueba. Pero quiero que entiendas algo, pase lo que pase, estos niños son míos. He sido su única familia durante 5 años y nada cambiará eso. ¿Entendido? Carlos asintió, aunque sabía que Mariana no podía verlo. Entendido. Gracias, Mariana. Te prometo que, sea cual sea el resultado, haré lo que sea mejor para los niños. Eso espero, respondió Mariana. Te enviaré la dirección de nuestra casa en Barcelona. Ven mañana a las 10. Haremos la prueba y luego veremos. Antes de que Carlos pudiera responder, Mariana colgó. Se quedó allí, en medio del parque, el teléfono aún presionado contra su oreja, sintiendo como si el mundo entero hubiera cambiado en esa breve conversación. Miró a su alrededor, viendo a los niños jugar, a los padres vigilando con amor. ¿Podría él ser parte de ese mundo? Estaba preparado para la responsabilidad, la alegría y el dolor que vendrían si los trillizos resultaban ser suyos. Con manos temblorosas, marcó otro número en su teléfono. Tenía otra llamada difícil que hacer. Mientras esperaba que Lucía respondiera, Carlos se dio cuenta de que, independientemente del resultado de la prueba, su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando el taxi se detuvo frente a la dirección que Mariana le había enviado, Carlos sintió que su corazón se detenía por un momento. Era una casa modesta pero acogedora, con un pequeño jardín lleno de juguetes coloridos. La evidencia de una familia feliz estaba por todas partes. Con pasos temblorosos, se acercó a la puerta y tocó el timbre. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió. Mariana estaba allí, con una expresión indescifrable en su rostro. Carlos, dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Carlos entró, sus ojos recorriendo rápidamente el interior de la casa. Fotos de los trillizos adornaban las paredes, mostrando su crecimiento a lo largo de los años. Cada imagen era un recordatorio punzante de lo que se había perdido. ¿Dónde están?, comenzó a preguntar, pero Mariana lo interrumpió. Están con mi madre hoy. Pensé que sería mejor así, al menos por ahora. Carlos asintió, agradecido pero también decepcionado. Parte de él había esperado verlos, aunque sabía que era demasiado pronto. El médico llegará en unos minutos para tomar las muestras, explicó Mariana, guiándolo hacia la sala de estar. Carlos, antes de que llegue, necesito que entiendas algo. Se sentaron, la tensión palpable entre ellos. Mariana lo miró directamente a los ojos, su voz firme pero con un temblor apenas perceptible. Pase lo que pase con esta prueba, mis hijos ya tienen una vida establecida. Tienen una rutina, tienen un padre. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Mariana respiró hondo antes de continuar. Me casé hace 2 años, Carlos. Miguel, él ha sido un padre para los niños desde que tenían 3 años. Él es el único padre que conocen. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Carlos sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo había perdido 5 años de la vida de sus posibles hijos, sino que ahora había otro hombre ocupando el lugar que él anhelaba. Yo, entiendo, logró decir finalmente, aunque su corazón gritaba en protesta. Pero si resulta que son míos. Si son tuyos, interrumpió Mariana suavemente, tendremos que encontrar una manera de manejar esto que sea mejor para los niños. Pero necesito que entiendas que no puedes simplemente entrar en sus vidas y esperar ser su padre de la noche a la mañana. Carlos asintió lentamente, la realidad de la situación golpeándolo con fuerza. Lo sé. Solo quiero conocerlos. Ser parte de sus vidas de alguna manera. El sonido del timbre interrumpió su conversación. Mariana se levantó para abrir la puerta, dejando a Carlos solo con sus pensamientos por un momento. Mientras escuchaba a Mariana saludar al médico, Carlos miró una foto de los trillizos en la mesa de café. 3 pares de ojos idénticos le devolvían la mirada, ojos que se parecían sorprendentemente a los suyos. El peso de la posibilidad, de la responsabilidad, de todo lo que podría ganar o perder en los próximos minutos, lo abrumó. Carlos, llamó Mariana desde la entrada. El doctor está listo. Con el corazón latiendo fuertemente, Carlos se levantó. Cada paso hacia el médico lo acercaba más a una verdad que podría cambiarlo todo. Mientras extendía su brazo para la toma de muestras, una pregunta resonaba en su mente: ¿estaba realmente preparado para las consecuencias de lo que estaba a punto de descubrir? Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, su teléfono vibró. Era un mensaje de Mariana: los resultados están listos. Ven a casa. Con el corazón latiendo desbocadamente, Carlos se dirigió a la casa de Mariana. Cada paso lo acercaba más a una verdad que podría cambiarlo todo. Cuando llegó, Mariana lo esperaba en la puerta, su rostro una máscara de emociones contenidas. Pasa, dijo simplemente. En la sala, sobre la mesa de café, había un sobre cerrado. Carlos lo miró fijamente, como si pudiera leer su contenido a través del papel. ¿Lo has abierto?, preguntó con voz temblorosa. Mariana negó con la cabeza. Pensé que deberíamos hacerlo juntos. Se sentaron, el sobre entre ellos como una bomba a punto de estallar. Carlos extendió la mano, pero se detuvo a mitad de camino. Mariana, antes de que lo abramos, necesito que sepas algo, dijo, su voz cargada de emoción. Pase lo que pase, respetaré tu vida y la de los niños. No estoy aquí para destruir lo que has construido. Mariana lo miró, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Lo sé, Carlos. Pero también necesito que entiendas que esto no será fácil, sin importar el resultado. Carlos asintió, tomando el sobre con manos temblorosas. Lo abrió lentamente, extrayendo el documento del interior. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas de texto hasta llegar a la conclusión. El mundo pareció detenerse por un momento. Carlos leyó y releyó las palabras, incapaz de creer lo que veía. ¿Qué dice?, preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. Carlos levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Soy el padre. Los trillizos son míos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Carlos se quedó inmóvil, abrumado por la realidad de la situación. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Mariana, su voz quebrada. Carlos respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. No lo sé, Mariana. Pero lo que dije antes sigue en pie. No voy a irrumpir en sus vidas. Quiero conocerlos, ser parte de sus vidas de alguna manera, pero a tu ritmo, en tus términos. Mariana asintió lentamente. Tendremos que hablar con Miguel. Y luego tendremos que encontrar una manera de decírselo a los niños. En ese momento, se escuchó el sonido de una llave en la puerta. Mariana se levantó de un salto. Es Miguel con los niños. No deberían estar aquí tan pronto. Carlos se puso de pie,
el pánico apoderándose de él. ¿Qué hago? ¿Me voy? Pero antes de que pudieran decidir, la puerta se abrió. 3 pares de pies pequeños corrieron hacia la sala, seguidos por un hombre que Carlos supuso era Miguel. Los trillizos se detuvieron en seco al ver a Carlos, sus ojos, tan parecidos a los suyos, llenos de curiosidad. ¿Quién es él, mamá?, preguntó uno de los niños. Mariana y Carlos intercambiaron una mirada de pánico. El momento que habían estado temiendo había llegado demasiado pronto, y ahora tenían que enfrentarlo sin estar preparados. Miguel, parado en la entrada de la sala, miraba la escena con una mezcla de confusión y sospecha. Mariana, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Carlos sintió que el mundo giraba a su alrededor. En ese momento, mirando a los ojos de sus hijos por primera vez, sabiendo la verdad pero incapaz de revelarla, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría imaginado. Miguel, niños, este es un viejo amigo. Carlos. Necesitamos hablar en privado, ¿podrían ir a jugar a su habitación un momento? Los trillizos miraron a Carlos con curiosidad antes de obedecer a su madre. Miguel, sin embargo, no se movió de su lugar, sus ojos fijos en Carlos con una mezcla de sospecha y reconocimiento. «Tú eres el exmarido de Mariana, ¿verdad?», preguntó Miguel, su voz cargada de tensión. Carlos asintió lentamente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Mariana intervino rápidamente. «Miguel, por favor, necesitamos hablar. Es complicado». Los 3 se sentaron en la sala, el aire cargado de emociones no expresadas. Mariana tomó una respiración profunda antes de comenzar. «Miguel, hay algo que necesitas saber. Algo que acabamos de descubrir». Miguel miró el sobre en la mesa, su rostro palideciendo. «¿Qué es eso? ¿Qué está pasando, Mariana?». Mariana tomó la mano de Miguel, sus ojos llenos de lágrimas. «Es una prueba de paternidad. Carlos. Carlos es el padre biológico de los trillizos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se levantó de golpe, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Tú dijiste que él se fue antes». Lo sé», interrumpió Mariana, su voz quebrada. «Fue un error en la clínica de fertilidad. No lo supimos hasta ahora». Miguel se volvió hacia Carlos, sus ojos llenos de furia contenida. «¿Y ahora qué? ¿Has venido a reclamar a tus hijos? ¿A destruir nuestra familia?». Carlos se levantó lentamente, sus manos levantadas en un gesto de paz. «No, Miguel. No estoy aquí para causar problemas. Solo quiero conocerlos. Ser parte de sus vidas de alguna manera, si ustedes me lo permiten». Miguel soltó una risa amarga. «¿Permitirte? ¿Después de 5 años? Yo he sido su padre todo este tiempo. Yo los he criado, los he amado. Y nadie quiere cambiar eso», intervino Mariana, poniéndose entre los 2 hombres. «Miguel, tú eres y seguirás siendo su padre. Pero Carlos también tiene derecho a conocerlos». El sonido de pequeños pasos interrumpió la tensa conversación. Los trillizos estaban en la entrada de la sala, sus ojos grandes y confundidos. «Mamá, ¿por qué están gritando?», preguntó uno de ellos. Mariana se acercó a los niños, arrodillándose frente a ellos. «No pasa nada, cariño. Los adultos solo estamos teniendo una conversación importante». Carlos no pudo evitar mirar a los niños, sus hijos, con una mezcla de amor y dolor. Uno de ellos, el que parecía más curioso, lo miró directamente. «¿Tú quién eres?», preguntó el niño. Carlos sintió que su corazón se detenía. Miró a Mariana y a Miguel, buscando una guía, una respuesta. ¿Cómo explicar algo tan complicado a unos niños de 5 años? Mariana tomó una decisión en ese momento. Se volvió hacia los niños, su voz suave pero firme. «Niños, este es Carlos.
Él es alguien muy especial que quiere conocerlos. Miguel cerró los ojos, como si estuviera sintiendo un dolor físico. Carlos, por su parte, se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de los niños. Hola, dijo suavemente, su voz temblando ligeramente. Es un placer conocerlos. Los trillizos lo miraron con curiosidad, sin entender completamente la magnitud del momento. Carlos sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos mientras miraba a estos pequeños que eran parte de él, pero que al mismo tiempo eran completos extraños. En ese momento, mientras los 5 adultos se miraban entre sí, cada uno luchando con sus propias emociones y miedos, Carlos se dio cuenta de que este era solo el comienzo de un camino largo y complicado. Un camino que cambiaría la vida de todos para siempre. Una tarde, Carlos recibió un mensaje de Mariana: ven al parque cerca de casa. Los niños quieren verte. Con el corazón latiendo aceleradamente, Carlos se dirigió al parque. A lo lejos, vio a Mariana sentada en un banco, observando a los trillizos que jugaban en los columpios. Se acercó lentamente, inseguro de cómo proceder. Hola, dijo suavemente, sentándose junto a Mariana. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, cansada pero sincera. Hola, Carlos. Los niños han estado preguntando por ti. Carlos sintió una mezcla de alegría y ansiedad. ¿En serio? ¿Qué les has dicho? Mariana suspiró, sus ojos fijos en los niños. Les dije que eres un viejo amigo de la familia que quiere conocerlos mejor. Por ahora, creo que es suficiente. Carlos asintió, entendiendo la complejidad de la situación. ¿Y Miguel? ¿Cómo está llevando todo esto? Es difícil, admitió Mariana. Está enojado, asustado. Pero también entiende que esto no es culpa de nadie. En ese momento, uno de los trillizos, una niña con coletas, se acercó corriendo. Mamá, mira. Encontré una flor. Su mirada se desvió hacia Carlos, y una sonrisa tímida apareció en su rostro. Hola, señor Carlos. Carlos sintió que su corazón se derretía. Hola, pequeña. ¿Qué flor tan bonita has encontrado? La niña, animada por su respuesta, se acercó más. ¿Quiere verla de cerca? Me encantaría, respondió Carlos, inclinándose para examinar la flor. Pronto, los otros 2 trillizos se unieron, curiosos por la presencia de Carlos. Comenzaron a bombardearlo con preguntas inocentes: ¿de dónde eres? ¿Te gustan los dinosaurios? ¿Sabes jugar al fútbol? Carlos respondía cada pregunta con paciencia y entusiasmo, maravillado por la oportunidad de interactuar con sus hijos. Mariana observaba la escena con una mezcla de emociones, viendo cómo los niños se abrían naturalmente a este extraño que, sin saberlo, era su padre biológico. Mientras jugaban, Carlos notó que uno de los niños, el más callado, lo miraba con intensidad. De repente, el niño habló: tus ojos se parecen a los míos. El comentario inocente cayó como una bomba. Carlos y Mariana intercambiaron miradas de pánico. ¿Cómo responder a eso? Bueno, comenzó Carlos, eligiendo cuidadosamente sus palabras, a veces las personas se parecen sin ser familia. Es una coincidencia interesante, ¿verdad? El niño asintió, aunque no parecía completamente convencido. Carlos sintió una punzada de dolor, deseando poder decirle la verdad, abrazarlo y llamarlo hijo. Mientras la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse, Mariana anunció que era hora de volver a casa. Los niños se despidieron de Carlos con abrazos entusiastas, pidiéndole que volviera pronto a jugar con ellos. Cuando los niños se alejaron, Carlos se volvió hacia Mariana, sus ojos llenos de emoción contenida. Gracias por esto, Mariana. Significa mucho para mí. Mariana asintió, su expresión una mezcla de comprensión y preocupación. Carlos, sé que esto es difícil para ti. Pero necesito que entiendas algo: no podemos apresurar las cosas. Los niños necesitan tiempo, y Miguel, bueno, él también está procesando todo esto. Carlos asintió, sintiendo el peso de la situación. Lo entiendo.
Haré lo que sea mejor para los niños. Pero Mariana, necesito que sepas que no me voy a alejar. Quiero ser parte de sus vidas, de la manera que sea posible. Mariana lo miró, una sombra de su antigua conexión pasando entre ellos. Lo sé, Carlos. Y encontraremos una manera de hacer que funcione. Pero va a llevar tiempo. Mientras veía a Mariana alejarse con los niños, Carlos se quedó solo en el parque, su corazón dividido entre la alegría de haber pasado tiempo con sus hijos y el dolor de no poder llamarlos así abiertamente. Se dio cuenta de que este era solo el comienzo de un largo y complicado camino, uno que requeriría paciencia, comprensión y, sobre todo, amor incondicional. Una tarde, mientras Carlos jugaba con los trillizos en el jardín de la casa, Miguel se acercó a él con una expresión seria. «Carlos, necesitamos hablar», dijo Miguel, su voz tensa pero controlada. Carlos asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Se volvió hacia los niños. «Vuelvo en un momento, ¿vale? Sigan jugando». Los dos hombres se alejaron un poco, la tensión palpable entre ellos. Miguel respiró hondo antes de hablar. «He estado pensando mucho en esta situación. Y creo que es hora de que les digamos la verdad a los niños». Carlos sintió que su corazón se detenía. «¿Estás seguro? ¿Mariana está de acuerdo?» Miguel asintió lentamente. «Lo hemos discutido mucho. No es fácil para mí, créeme. Pero los niños merecen saber la verdad. Y tú mereces la oportunidad de ser su padre». Las palabras de Miguel golpearon a Carlos con fuerza. Sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Miguel, yo no sé qué decir. Nunca he querido quitarte tu lugar en sus vidas». «Lo sé», respondió Miguel, su voz quebrada por la emoción. «Y eso es lo que hace que esto sea aún más difícil. Pero los niños son lo primero. Siempre». En ese momento, Mariana salió de la casa, su rostro una mezcla de ansiedad y determinación. Se acercó a los dos hombres. «¿Están listos?», preguntó suavemente. Carlos y Miguel intercambiaron una mirada antes de asentir. Los tres se dirigieron hacia donde jugaban los niños, cada paso resonando con el peso de lo que estaban a punto de hacer. «Niños», llamó Mariana, su voz temblando ligeramente. «Vengan aquí un momento. Tenemos algo importante que decirles». Los trillizos se acercaron, sus rostros curiosos e inocentes. Carlos sintió que su corazón se aceleraba, consciente de que este momento cambiaría sus vidas para siempre. Mariana se arrodilló frente a los niños, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Cariños, ¿recuerdan que les hemos hablado sobre cómo las familias pueden ser diferentes? Bueno, nuestra familia es muy especial». Los niños asintieron, sin entender completamente. Mariana continuó, su voz suave pero firme. «Verán, Carlos no es solo un amigo de la familia. Él es su padre biológico». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños miraron a Carlos, luego a Miguel, y de vuelta a Mariana, sus pequeñas mentes tratando de procesar esta información. «Pero, papá Miguel», preguntó uno de los niños, su voz llena de confusión. Miguel se arrodilló junto a Mariana, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Yo siempre seré su papá, cariño. Nada cambiará eso. Pero Carlos también es su papá. De una manera diferente». Carlos, sintiendo que era su turno de hablar, se acercó lentamente. «Niños, sé que esto es confuso. Pero quiero que sepan que los amo muchísimo. Siempre los he amado, aunque no pudiera estar con ustedes antes». Los trillizos lo miraron, sus ojos llenos de preguntas no formuladas. Uno de ellos, el más atrevido, dio un paso adelante. «¿Eso significa que tenemos dos papás?». Carlos intercambió una mirada con Miguel antes de responder. «Sí, cariño. Tienen dos papás que los aman mucho». De repente, sin previo aviso, los tres niños se lanzaron hacia Carlos, abrazándolo con fuerza. Carlos sintió que su corazón explotaba de amor y emoción.
Miró a Mariana y Miguel sobre las cabezas de los niños, viendo en sus ojos una mezcla de dolor y aceptación. Mientras abrazaba a sus hijos por primera vez como su padre, Carlos se dio cuenta de que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de desafíos, pero también de amor, esperanza y la promesa de una familia unida de una manera única y especial. Una tarde de domingo, mientras los niños jugaban en el parque, Carlos se sentó en un banco junto a Miguel. La tensión entre ellos había disminuido con el tiempo, reemplazada por un entendimiento mutuo nacido del amor compartido por los trillizos. Nunca pensé que estaría en esta situación, comentó Miguel, rompiendo el silencio. Carlos asintió, sus ojos fijos en los niños. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Miguel se volvió hacia él, su rostro serio pero sereno. Sabes, al principio te odiaba. Pensé que venías a quitarme a mi familia. Carlos sintió una punzada de culpa. Miguel, yo. No, déjame terminar, interrumpió Miguel suavemente. Me di cuenta de que estaba equivocado. No viniste a quitar, viniste a sumar. Y los niños son más felices teniendo a dos padres que los aman. Las palabras de Miguel golpearon a Carlos con fuerza. Sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Gracias, Miguel. No sabes lo que eso significa para mí. En ese momento, uno de los trillizos, Lucas, se acercó corriendo. Papá. Papá, gritó, deteniéndose frente a ellos con una expresión de confusión. ¿A cuál de los dos llamaba? Carlos y Miguel intercambiaron una mirada antes de estallar en risas. A los dos, campeón, respondió Miguel, revolviéndole el pelo a Lucas. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Carlos, inclinándose hacia su hijo. Lucas sonrió, mostrando un diente faltante. ¿Pueden venir los dos a jugar con nosotros? Estamos haciendo un castillo de arena enorme. Carlos miró a Miguel, quien asintió con una sonrisa. Claro que sí, respondieron al unísono. Mientras se dirigían hacia el arenero, donde los otros dos trillizos los esperaban con entusiasmo, Carlos sintió una oleada de gratitud. Este no era el camino que había imaginado para su vida, pero de alguna manera, era mejor de lo que jamás hubiera soñado. Esa noche, después de acostar a los niños, Carlos se encontró solo en la cocina con Mariana. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones no dichas. Carlos, comenzó Mariana, su voz suave pero firme. Necesito que sepas algo. Carlos la miró, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Qué pasa? Mariana tomó una respiración profunda antes de continuar. Estoy embarazada. Las palabras cayeron como una bomba en la tranquila cocina. Carlos sintió que el mundo se detenía por un momento. Oh, fue todo lo que logró decir. Mariana lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de emociones. Es de Miguel, por supuesto. Pero quería que lo supieras de mí. Antes de que se lo digamos a los niños. Carlos asintió lentamente, procesando la información. Felicidades, Mariana. De verdad. Gracias, respondió ella suavemente. Carlos, sé que esto complica aún más las cosas, pero... No, interrumpió Carlos, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la firmeza de su voz. No complica nada. Es una bendición. Y estaré aquí, para ti, para Miguel, para los niños, para todos. Mariana lo miró, sus ojos brillantes por las lágrimas. Gracias, Carlos. Por todo. Mientras se miraban, una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Su historia no había terminado como esperaban, pero de alguna manera, había resultado en algo hermoso y único. Carlos salió al balcón, mirando las luces de Barcelona. Su vida había dado un giro completo en el último año. Tenía 3 hijos maravillosos, una familia extendida que lo aceptaba, y ahora, un nuevo miembro en camino. No era la vida que había planeado, pero era una vida llena de amor, desafíos y posibilidades infinitas.
Mientras el viento nocturno acariciaba su rostro, Carlos sonrió. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo. Listo para enfrentar cualquier desafío que el destino le tuviera preparado, con el amor de su familia como su fuerza guía. Una tarde de primavera, mientras Carlos ayudaba a los niños con sus tareas en el comedor, el teléfono de la casa sonó con urgencia. Miguel, que estaba más cerca, contestó. Su rostro palideció mientras escuchaba. «Vamos para allá», dijo antes de colgar. Se volvió hacia Carlos, sus ojos llenos de preocupación. «Es Mariana. Está en el hospital. El bebé viene antes de tiempo». Carlos sintió que su corazón se aceleraba. «Ve», dijo rápidamente. «Yo me quedo con los niños». Miguel asintió agradecido y salió corriendo. Carlos se volvió hacia los trillizos, que lo miraban con ojos asustados. «¿Qué pasa, papá Carlos?», preguntó Sofía, la más perceptiva de los tres. Carlos se arrodilló frente a ellos, tomando sus pequeñas manos. «Vuestra mamá está en el hospital. El bebé va a nacer hoy». Los niños intercambiaron miradas de emoción y miedo. Lucas, siempre el más curioso, preguntó, «¿Podemos ir a verla?». Carlos dudó por un momento. «No ahora mismo, cariño. Pero tan pronto como sea posible, iremos todos juntos, ¿vale?». Las horas que siguieron fueron una mezcla de ansiedad y anticipación. Carlos mantuvo a los niños ocupados con juegos y cuentos, todo el tiempo con un ojo en el teléfono, esperando noticias. Finalmente, cerca de la medianoche, el teléfono sonó. Carlos lo atendió con el corazón en la garganta. «Carlos», la voz de Miguel sonaba cansada pero feliz. «Es una niña. Mariana está bien, pero...». «¿Pero qué?», preguntó Carlos, sintiendo que el miedo se apoderaba de él. «La bebé es prematura. Está en la UCI neonatal. Los médicos dicen que las próximas 48 horas son cruciales». Carlos cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. «Estaremos allí por la mañana. Cuida de Mariana». Después de colgar, Carlos se volvió hacia los trillizos, que lo miraban expectantes. «Tenéis una hermanita», anunció con una sonrisa. Los niños estallaron en gritos de alegría, pero Carlos los calmó suavemente. «Pero necesita cuidados especiales porque nació antes de tiempo. Mañana iremos a verla, ¿de acuerdo?». A la mañana siguiente, Carlos llevó a los trillizos al hospital. En la sala de espera, se encontraron con Miguel, que parecía agotado pero feliz. «Papá», dijo Lucas, abrazando a Miguel. «¿Cómo está nuestra hermanita?». Miguel miró a Carlos antes de responder. «Está luchando, campeón. Es pequeñita pero muy fuerte». Carlos sintió una oleada de emoción. Aunque esta niña no era biológicamente suya, ya la sentía como parte de su familia. «¿Podemos verla?», preguntó. Miguel asintió. «De 2 en 2. Carlos, ¿quieres venir conmigo primero?». Carlos lo miró sorprendido, pero asintió agradecido. Mientras seguía a Miguel hacia la UCI neonatal, sintió que su corazón se llenaba de un amor que no sabía que podía sentir por un bebé que no era suyo. Al llegar frente a la incubadora, Carlos vio por primera vez a la pequeña. Era diminuta, con tubos y cables conectados a su cuerpecito, pero increíblemente hermosa. «Es preciosa», susurró Carlos, sintiendo que las lágrimas se formaban en sus ojos. Miguel lo miró, su rostro una mezcla de emociones. «Carlos, Mariana y yo hemos estado hablando. Queremos que seas el padrino de la niña». Carlos se volvió hacia Miguel, sorprendido. «¿Yo? ¿Estáis seguros?». Miguel asintió. «Eres parte de esta familia, Carlos. De una manera que ninguno de nosotros esperaba, pero que ahora no podemos imaginar de otra forma». Mientras miraban a la pequeña luchadora en la incubadora, Carlos sintió que su corazón se expandía aún más. Esta familia, con todas sus complejidades y desafíos, era un regalo que nunca había esperado recibir. «¿Cómo se llama?», preguntó suavemente.
Miguel sonrió. Esperanza. Porque eso es lo que nos ha traído a todos. Carlos asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Esperanza. Un nombre perfecto para esta nueva vida que había unido aún más a esta inusual pero amorosa familia. Una tarde de verano, mientras los trillizos jugaban en el jardín y Esperanza dormía plácidamente en su cuna, Carlos se encontró a solas con Mariana en la cocina. El ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa que había estado creciendo durante semanas. Carlos, comenzó Mariana, su voz suave pero firme. Necesitamos hablar. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué pasa, Mariana? Mariana respiró hondo antes de continuar. He recibido una oferta de trabajo. En Estados Unidos. Las palabras cayeron como una bomba en la tranquila cocina. Carlos sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Mariana lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de emoción y preocupación. Es un contrato de 2 años. Es una oportunidad increíble, Carlos. Pero los niños, completó Carlos, sintiendo un nudo en el estómago. Mariana asintió. Miguel está dispuesto a venir conmigo. Pero los trillizos. Carlos, no podemos separarlos de ti. No ahora que finalmente te han conocido como su padre. Carlos se pasó una mano por el pelo, su mente dando vueltas. ¿Qué estás sugiriendo, Mariana? Quiero que vengas con nosotros, dijo Mariana, su voz apenas un susurro. Sé que es mucho pedir, que tienes tu vida aquí, pero... Sí, interrumpió Carlos, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la rapidez de su respuesta. Iré con ustedes. Mariana lo miró, sus ojos abiertos por la sorpresa. ¿Estás seguro? Carlos, es una decisión enorme. Tu trabajo, tu vida aquí. Carlos se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Mariana, mi vida está donde estén mis hijos. Todos ellos. Incluyendo a Esperanza. En ese momento, Miguel entró en la cocina, deteniéndose al ver la escena frente a él. ¿Todo bien?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Carlos y Mariana se volvieron hacia él. Le he contado sobre la oferta de trabajo, explicó Mariana. Y sobre nuestra idea. Miguel miró a Carlos, una mezcla de emociones cruzando su rostro. ¿Y? Voy con ustedes, respondió Carlos, su voz firme pero cargada de emoción. Si me aceptan, por supuesto. Miguel se acercó, poniendo una mano en el hombro de Carlos. Eres familia, Carlos. No podríamos imaginarlo de otra manera. Los tres se miraron, conscientes de lo inusual y hermosa que era su situación. En ese momento, el llanto de Esperanza rompió el silencio, seguido por las risas de los trillizos en el jardín. Voy yo, dijo Carlos, dirigiéndose hacia la habitación de Esperanza. Mientras caminaba, sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo por el cambio que se avecinaba, emoción por la nueva aventura, y sobre todo, un amor profundo y inquebrantable por esta familia que el destino le había regalado. Al entrar en la habitación de Esperanza, la vio de pie en su cuna, sus pequeños brazos extendidos hacia él. Papá, balbuceó la niña, una sonrisa desdentada iluminando su rostro. Carlos la tomó en brazos, sintiendo que su corazón se derretía. Sí, mi amor. Papá está aquí. Y siempre lo estará. Mientras abrazaba a Esperanza, mirando por la ventana hacia el jardín donde los trillizos jugaban, Carlos supo que había tomado la decisión correcta. Su vida había dado un giro inesperado, pero cada desafío, cada momento difícil, lo había llevado a este punto. A una familia que era suya en todas las formas que importaban. El futuro era incierto, lleno de nuevos desafíos y aventuras. Pero Carlos estaba listo para enfrentarlos todos, con el amor de sus hijos y el apoyo de esta inusual pero hermosa familia como su fuerza guía. Una tarde de primavera, mientras la familia disfrutaba de un picnic en un parque cercano a su casa en Boston,
Carlos notó que Mariana y Miguel intercambiaban miradas significativas. Algo estaba pasando. Niños, llamó Mariana, su voz suave pero con un toque de nerviosismo. Papá Miguel, papá Carlos y yo tenemos algo importante que decirles. Los trillizos dejaron de jugar y se acercaron, sus rostros llenos de curiosidad. Esperanza, sintiendo la tensión en el aire, se acurrucó en el regazo de Carlos. Miguel tomó la mano de Mariana antes de hablar. El contrato de trabajo de mamá está por terminar, comenzó. Y tenemos que tomar una decisión importante como familia. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para la avalancha de emociones que lo invadió. ¿Vamos a volver a Barcelona?, preguntó Sofía, siempre la más perceptiva de los trillizos. Mariana asintió lentamente. Esa es una posibilidad. Pero también existe la opción de quedarnos aquí, completó Carlos, su voz cargada de emoción. O incluso, de ir a un lugar completamente nuevo. Los niños se miraron entre sí, sus jóvenes mentes procesando la información. Lucas, el más aventurero, fue el primero en hablar. ¿Podemos ir a Disney World? Los adultos no pudieron evitar reír, la tensión del momento disipándose un poco. No exactamente, cariño, respondió Mariana con una sonrisa. Pero queremos saber qué piensan ustedes. Esta decisión nos afecta a todos. Carlos observó a los niños, su corazón lleno de amor y preocupación. Habían crecido tanto en estos 2 años, adaptándose a una nueva cultura, un nuevo idioma. ¿Sería justo arrancarlos de nuevo? Yo extraño Barcelona, dijo Martín, el más tímido de los trillizos. Pero también me gusta aquí. Y no quiero que papá Carlos se vaya. Las palabras de Martín golpearon a Carlos con fuerza. Miró a Mariana y Miguel, viendo en sus ojos el mismo conflicto que sentía él. Niños, comenzó Carlos, su voz temblando ligeramente. No importa lo que decidamos, siempre seremos una familia. Yo siempre seré su papá, esté donde esté. Miguel asintió, poniendo una mano en el hombro de Carlos. Exacto. Nuestra familia es especial, y eso no cambiará, sin importar dónde vivamos. Esperanza, sintiendo la emoción en el aire, levantó su pequeña mano y tocó la mejilla de Carlos. Papá, dijo simplemente, su sonrisa iluminando el rostro de todos. En ese momento, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, Carlos se dio cuenta de que estaban frente a otro punto de inflexión en sus vidas. La decisión que tomarán cambiaría su futuro una vez más. ¿Qué les parece si lo pensamos todos juntos?, sugirió Mariana. Podemos hacer una lista de pros y contras, investigar opciones. Esta es una decisión que tomaremos como familia. Los niños asintieron entusiasmados ante la idea de ser incluidos en una decisión tan importante. Carlos, Miguel y Mariana intercambiaron miradas, una mezcla de amor, preocupación y determinación en sus ojos. Mientras recogían las cosas del picnic y se preparaban para volver a casa, Carlos sintió una oleada de emociones. No sabía qué les depararía el futuro, pero estaba seguro de una cosa: enfrentarían lo que viniera juntos, como la familia única y hermosa que eran. El camino por delante era incierto, lleno de posibilidades y desafíos. Pero mientras caminaba de la mano con Esperanza, viendo a los trillizos correr delante de ellos y a Mariana y Miguel caminar juntos, Carlos supo que, sin importar dónde terminaran, ya estaban en casa. Porque el hogar no era un lugar, era esta familia que habían construido contra todo pronóstico. Una noche, mientras los niños dormían, Carlos, Mariana y Miguel se encontraron en la terraza, mirando las luces de Boston. El silencio entre ellos estaba cargado de pensamientos no expresados. Tengo miedo, confesó finalmente Mariana, su voz apenas un susurro. Miedo de tomar la decisión equivocada. Miguel la abrazó suavemente. No existe una decisión equivocada, cariño. Solo diferentes caminos. Carlos asintió, sintiendo el peso de la situación. Lo que sea que decidamos, lo enfrentaremos juntos. En ese momento, el sonido de pequeños pasos interrumpió su conversación.
Sofía, la más perceptiva de los trillizos, apareció en la puerta de la terraza, sus ojos llenos de lágrimas. «Cariño, ¿qué pasa?», preguntó Carlos, acercándose a ella. Sofía se lanzó a sus brazos, sollozando. «No quiero que nos separemos. No quiero perder a ninguno de mis papás». Los tres adultos intercambiaron miradas de dolor y preocupación. Carlos abrazó a Sofía con fuerza, sintiendo que su corazón se rompía un poco. «Mi amor», comenzó suavemente, «nadie va a separarse. Somos una familia, sin importar dónde estemos». Mariana se acercó, acariciando el cabello de Sofía. «Tu papá Carlos tiene razón, cariño. Nuestra familia es especial, y eso no cambiará nunca». Miguel se unió al abrazo grupal. «¿Sabes qué? Creo que es hora de tomar una decisión. Pero no nosotros tres solos. Como familia». Carlos y Mariana asintieron, entendiendo la importancia del momento. Sofía los miró, sus ojos aún brillantes por las lágrimas pero con un destello de esperanza. A la mañana siguiente, la familia se reunió en la sala de estar. Los trillizos se sentaron en el suelo, con Esperanza jugando entre ellos. Carlos, Mariana y Miguel se miraron, sabiendo que lo que estaban a punto de hacer cambiaría sus vidas una vez más. «Niños», comenzó Mariana, su voz suave pero firme. «Hemos estado pensando mucho sobre nuestro futuro. Y creemos que es hora de tomar una decisión. Pero queremos que sea una decisión de todos». Los trillizos se enderezaron, sus rostros una mezcla de emoción y nerviosismo. Esperanza, sintiendo la tensión en el aire, se acurrucó en el regazo de Carlos. «Tenemos tres opciones», continuó Miguel. «Podemos volver a Barcelona, quedarnos aquí en Boston, o podemos empezar una nueva aventura en otro lugar», completó Carlos, su voz cargada de emoción. Los niños se miraron entre sí, sus jóvenes mentes procesando la información. Lucas, siempre el más aventurero, fue el primero en hablar. «¿Y si vamos a un lugar donde podamos estar todos juntos? ¿Un lugar nuevo para todos?». La sugerencia de Lucas cayó como una revelación. Los adultos se miraron, una chispa de emoción encendiéndose en sus ojos. «¿Qué les parece?». «Londres», sugirió Mariana, recordando una oferta de trabajo que había recibido recientemente. Los ojos de los niños se iluminaron ante la idea. Sofía, abrazando a Esperanza, asintió entusiasmada. «Podríamos ver el Big Ben y el Palacio de Buckingham». Martín, el más tímido, añadió suavemente, «y podríamos aprender otro idioma. Juntos». Carlos sintió que su corazón se hinchaba de amor y orgullo. Miró a Miguel y Mariana, viendo en sus ojos la misma emoción. «Entonces, ¿está decidido?», preguntó Miguel, su voz temblando ligeramente. «¿Londres?». Uno por uno, todos asintieron. Esperanza, sintiendo la alegría en el aire, aplaudió y gritó «Londres», haciendo reír a todos. Mientras la familia se fundía en un abrazo grupal, Carlos sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo por el cambio que se avecinaba, emoción por la nueva aventura, y sobre todo, un amor profundo e inquebrantable por esta familia que habían construido contra todo pronóstico. El futuro era incierto, lleno de nuevos desafíos y posibilidades. Pero mientras sostenía a Esperanza en sus brazos, con los trillizos abrazándolo y Mariana y Miguel a su lado, Carlos supo que estaban tomando la decisión correcta. Porque sin importar dónde estuvieran, mientras estuvieran juntos, estarían en casa. Carlos miró a su alrededor, observando a cada miembro de su inusual pero amada familia. Los trillizos, ahora de 9 años, estaban llenos de energía y emoción. Esperanza, con casi 3 años, se aferraba a su pierna, sus ojos grandes y curiosos absorbiendo todo. ¿Estáis listos?, preguntó Mariana, su voz mezclada con nerviosismo y emoción. Miguel asintió, abrazando a Sofía que parecía un poco asustada. «Listos para nuestra nueva aventura». Mientras esperaban para abordar, Lucas se acercó a Carlos, sus ojos llenos de una sabiduría más allá de sus años. «Papá Carlos, ¿crees que seremos felices en Londres?».
Carlos se arrodilló frente a su hijo, poniendo sus manos sobre los hombros del niño. Lucas, la felicidad no depende del lugar donde estemos, sino de las personas con las que estamos. Y mientras estemos juntos, seremos felices en cualquier parte del mundo. Lucas sonrió, abrazando fuertemente a Carlos. Te quiero, papá. En ese momento, se escuchó el anuncio de abordaje para su vuelo. La familia se puso en movimiento, recogiendo sus pertenencias y dirigiéndose hacia la puerta. Mientras caminaban por el pasillo del avión, buscando sus asientos, Carlos sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo por lo desconocido, tristeza por lo que dejaban atrás, pero sobre todo, una emoción indescriptible por el futuro que les esperaba. Ya sentados, con esperanza en su regazo y los trillizos acomodados entre él, Mariana y Miguel, Carlos miró por la ventanilla. El sol se estaba poniendo sobre Boston, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas. Es hermoso, susurró Martín, mirando también por la ventana. Carlos asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, lo es. Es un buen presagio para nuestro nuevo comienzo. Mientras el avión comenzaba a moverse, Mariana tomó la mano de Carlos, entrelazando sus dedos. Miguel, al otro lado, puso su mano sobre las de ellos. Los tres se miraron, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas y promesas silenciosas. Juntos, dijo Mariana suavemente. Siempre, añadió Miguel. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de amor. Pase lo que pase. El avión despegó, elevándose hacia el cielo crepuscular. Mientras la ciudad se hacía cada vez más pequeña debajo de ellos, Carlos reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida hasta ahora. De la desesperación y la pérdida, al amor y la familia más increíble que jamás hubiera imaginado. Esperanza se removió en su regazo, mirándolo con sus grandes ojos marrones. «Papá, ¿vamos a casa?» Carlos sonrió, besando suavemente la frente de su hija más pequeña. «Sí, mi amor. Vamos a casa. Porque hogar es donde estamos».